Que más sabe de números en la República de San Luis y países limítrofes. ¿Cómo le va, contador Claudio Zavala? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo lo presento ahora, no? Muy buenos días, muchísimas gracias por los elogios. No es tan así, pero... Es que usted le ha pegado a todo. Si le hacemos... estuve viendo unos videos del año pasado, vio que en Facebook le trae cosas... ¿Cuando estábamos juntos o no? En una época nos habían armado un ring, ¿se acuerdan? Sí, sí. Éramos peleamos ahí, éramos bar. Y escucho lo que habíamos anunciado el año pasado a nivel provincial y a nivel nacional, y realmente le hemos acertado en un 90%. Bueno, muy bien, no es poco. Lamentablemente. Me acaba de sacar la palabra. Ya le acertó más que Por Alberto eso le Fernández. pedí que esté acá, porque usted siempre me hace esos comentarios justos. Ya le acertó más que Alberto Fernández. No tenemos buenas noticias, son todas noticias complicadas. Vimos anoche imágenes tristísimas, la lucha del pobre contra el pobre. Y como se da acá en Sudamérica, quiero hacer este breve comentario: la infantería que nos tiene que proteger, en los únicos países del mundo que se da que nos atacan a nuestra propia población, es en la Argentina. Recordemos desde el 55 en adelante, todos los golpes de Estado, todos los militares, ni hablar de la época de Videla. Realmente veo esas imágenes y me vuelven todas otras imágenes que hemos visto desde el 76 en adelante, tristísimo, pobre contra pobre. Porque ese policía que le pegaba a un jubilado, o ese policía que le ordenan pegarle a los manifestantes, vive al lado, es vecino del otro que está manifestándose. ¿Y cuál es el objetivo? ¿El policía recibió aumento? ¿El policía le aumentaron más que los aumentos del combustible? No, está en la misma. Entonces dicen, no, esos planeros que se van allá. Y después veo el diario La Nación, donde le echa la culpa directamente al kirchnerismo y a la izquierda de todo lo que está pasando en el país. ¿Y esa qué solución? Y lamentablemente, mucha gente cree. Pero bueno, vamos a introducir algunas noticias de impuestos. Vence el día lunes la recategorización del monotributo, lo extendieron. Señor. Había algunos pequeños problemas que lo habíamos comentado. A veces cuando uno quiere bajarse de categoría marca error, y cuando quiere sacar la credencial da 0. Si le ha pasado, hay que esperar un poquito que se actualicen los sistemas, volverlo a intentar, porque se está dando en la mayoría que cuando uno quiere bajar de categoría, porque han bajado realmente las ventas, entonces le está dando una categoría menos, y está dando esos problemas. Pero hasta el lunes tienen para recategorizarse, y si se le complica un poco, por supuesto consulte a un contador de confianza. Por ejemplo, usted... hay una pregunta. Yo no entiendo de monotributo demasiado. Sí. Cuando se sobrepasa el monto estipulado de una categoría, sí, automáticamente lo suben a la otra. Mirá, ¿o cómo es? Muchas veces me pasa ahora, actualmente, que es un caso atípico. Los años anteriores no, porque casi todos vendían mejor, aumentaban las ventas. Y en los años anteriores, no nos olvidemos, la cuota del año pasado no la subieron, ni en enero ni en junio. Sabemos que se recategorizan los monotributos 2 veces al año, enero y febrero. Y el año pasado no aumentaron las cuotas, pero sí duplicaron la cantidad de venta. Entonces, como a vos el efecto inflacionario te hacía facturar más valores, no pagabas ni el doble de la cuota, pero sí te duplicaban las ventas. Entonces muchos monotributistas se beneficiaron. Recordemos que todo el año pasado la cuota tuvo de 5.000, mientras muchísimas otras cosas habían aumentado. Claro. Pero este gobierno te duplicó la cuota, pero no te duplicó las ventas. Fue solo el 48%. Quiere decir que te perjudicó. Claro. Pero aún así, este año, este enero que fue atípico, ¿por qué? Porque bajaron muchísimo las ventas en diciembre. Entonces, si uno dice, pero contador, yo estoy en la categoría ahora D, pero yo estoy proyectando en mis próximos meses que no voy a poder estar en esa categoría, pues no voy a vender, por ejemplo, la mínima ahora de la categoría B, digamos, el tope de ventas es 2.100.000. Supóngase que, como dice usted, pasó 2.150.000, hay un poquito más. Entonces uno dice, pero están bajando las ventas, por ahí uno como contador dice, te voy a dejar en la A. Cuando es poca la diferencia, la AFIP no hace ningún reclamo. Claro, pero ya te excedes por mucho. Pero ya si estás muy cerca ya o mucho, sí, como decís vos, en forma de oficio, que le llaman ellos, te suben de categoría. ¿Sí?
vos podés después hacer una presentación, que va a pasar, que lo vamos a tener que hacer. Por eso digo yo, consulte siempre un contador, porque en marzo, cuando ya no haya, tenés que volverte a categorizar en junio. Imagínate, vos estás en una categoría alta y no estás vendiendo en esa categoría. Entonces ahí podés hacer un reclamo, por eso consulten un contador, porque no es de entrar y cambiar y ya está. La AFIP te pide que tenés que llegar hasta junio, pero claro, se van a dar muchísimos casos que ya en marzo vas a estar en una categoría que no vas a estar facturando. Que van a perder plata hasta junio. Imagínate, claro, entonces por eso hay otros medios que hacer un reclamo formal, presentar las últimas ventas, etcétera, y la AFIP por ahí te considera y te lo baja. Pero les vuelvo a aclarar, no es que uno entra y ya lo bajan, sino que justificar, porque se van a dar muchos casos. Ya lo habíamos anunciado cuando en la introducción, el año pasado dijimos que en marzo íbamos a entrar en recesión. Ahí, por ejemplo, nos equivocamos. Ya en febrero entramos en recesión. Es una malísima noticia, porque pensábamos que todavía la gente con los ahorros, todo de alguna manera, iba a estirarse hasta marzo, pero ya en febrero entramos ya en recesión. ¿Qué significa eso? Se para el comercio. Estamos observando, así, sobre todo que leo a más de 100 economistas opinan, doctores en economía, tenemos que ellos comentan de que tanto al orden nacional como al orden provincial no tienen una visión macroeconómica, ¿sí? Tienen una visión de la microeconomía. ¿Qué significa esto? Que desde el año 1930, cuando se produjo Wall Street, todos los países desarrollados tienen una visión de la macroeconomía. ¿Y cuáles son las variables de la macroeconomía? Mire, escuche que ya lo hemos dicho. Consumo es el principal. El consumo nunca lo podés bajar. Alemania, Japón, Italia, todos los países desarrollados no tienen pobres. ¿Por qué? Porque los ayudan, les dan crédito, les montan hasta a veces pyme. ¿Por qué? Porque no tiene que haber pobres. El consumo tiene que tener un cierto nivel. Es la variable más importante. Así, sin razonarlo mucho, no necesitamos ser filósofo, economista. Si vos gastás tu sueldo, lo consumís en comida, en vestimenta, etcétera, eso va al almacén, al kiosco, a la tienda y paga impuestos. Claro. Al pagar impuestos se vuelve la plata. Lo hemos explicado miles de veces en esta radio y en un programa que teníamos de Canal 13, que lamentablemente hoy vemos Canal 13, un canal que era puntano, mostraba todo lo de San Luis, hoy vemos que está enlatado, está comprando todo, mientras anoche Capital Federal era realmente tristísimo lo que se veía, no pasaba ninguna información. Eso no pasaba antes. Antes mostraban de todo de San Luis. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver eso la economía? Porque era también movía el comercio, había propaganda, la gente de Santa Rosa, de Merlo, hacía propaganda porque se veía muchísimo. Se mostraba a los artesanos, se mostraba a los niños, se mostraban las obras. Hoy no vemos nada de eso. Y eso nos afecta como puntanos. Nuestra puntanidad se va. Y eso hace que la gente no consuma, no haga propaganda, no venda más. Entonces, la variable más importante, según yo y 100 economistas de los más prestigiosos del mundo, es el consumo. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países desarrollados se centran en el consumo. Y entonces eso mueve la economía de abajo hacia arriba y paga impuestos. El almacenero, el remisero, el kiosquero, paga impuestos y le vuelve al gobierno. Entonces ese círculo virtuoso que se llama, no lo tenés que cortar nunca. Entonces vos ves a nivel nacional, a nivel provincial y hasta a nivel municipal, cortar los sueldos de los empleados públicos, de los policías, de los maestros. Cortaste el consumo. Por eso firmamos única radio que informa que ya estamos en recesión. ¿Y cuál es lo más grave? ¿Qué significa estar en recesión, contador? Se paraliza la economía. Ese hecho, dos hechos gravísimos para los economistas. Gravísimo es parar el consumo a través de parar los sueldos y parar la obra pública. El caballito de batalla desde el 83 hasta el año pasado, la política económica, los planes económicos de San Luis, fue la obra pública y nunca pagarle atraso a los empleados públicos. Lo digo en historia, yo no estoy hablando yo le estoy hablando de la historia de San Luis. Vamos a nivel nacional, vamos al 2001, cuando explotó el país, tomó Caballo, tomó los plazos fijos, porque hoy Caballo está mandando recetas de Estados Unidos que va a mejorar, que lo que ha hecho este gobierno es fantástico, aumentar el combustible 100%. Bueno, el 2001, ¿qué pasó? Estaba el dólar 1 a 1,
¿sí? No había inflación. Vos si lograbas ganar 100 pesos podías comer, pero había que conseguir esos 100 pesos, ¿sí? Vino Dualde, devaluó 4.5, lo estamos repitiendo porque lo hemos dicho varias veces, pero la gente parece que se olvida o no se da cuenta. Y para aquellos jóvenes podemos aprender un poquito de economía. 4.50 lo llevó el dólar Dualde. Vino 2003 Kirchner. Acá en San Luis se crearon los planes. Había pañuelos verdes, pañuelos blancos, pero era un poquito. Se crearon 40.000 puestos de planes que uno los veía en el río, que uno los veía limpiando veredas, parques. Pero ¿qué pasaba? La variable consumo. Esa gente gastaba todo ese dinero y la inyección que le daba a la economía de San Luis era, pero impresionante, exponencial. Y si le volvían los impuestos, y a eso seguían las viviendas, seguían las obras públicas. ¿Se acuerdan? Fue así. Sí. 2001, nivel nacional, 2000 provincial. 2003, vino Néstor Kirchner, el dólar estaba 4.50. El dólar estaba 4.50. Pasaron los años de Kirchner, pasaron los años de Cristina, dos mandatos, 2015. ¿Cuánto estaba el dólar? 7. O sea que en 13 años no se duplicó, no devaluaron el 100%, no hicieron tarifazo, no le dejaron de pagar a los jubilados. Todos los últimos, y acá en San Luis también, siempre se pagaban los aumentos. Única provincia que pagaba los aumentos, hasta la superó Buenos Aires, de que siempre estaban por arriba los empleos públicos y la inflación. Si la inflación era el 10% mensual, el gobierno daba el 11%. Está bien, pero daba el 11%. Kicillof no llegó a hacer eso. ¿Y qué hizo Kicillof en diciembre? Aumentó los salarios del 25% y sigue con la obra pública. Mire usted, doctor en economía. Para el que no lo conoce Kicillof, doctor en economía. Milei no llegó a hacer ni siquiera una maestría. Doctor en economía, y lo puede googlear, uno de los pocos 10 felicitados de la UBA, de la historia de la UBA. Kicillof, como economista, y la está llevando a la provincia de Buenos Aires con obra, ha hecho escuelas, viviendas. Y siempre digo yo, los gobiernos que uno puede medirlo es cuántas viviendas hicieron, cuántas obras públicas hicieron, cuántos colegios, cuántas universidades. Si uno ve el historial de Kirchner o de Cristina, es impresionante. Hasta hicieron más casas, más viviendas, por supuesto que en 13 años, que en el primer periodo de Perón. Obviamente que la población en ese momento, estamos hablando de 22 millones, en la época de los Kirchner estábamos arriba de los 40. Pero me están entendiendo, las recaudaciones eran mayores, todo. Y hubo, escuchen esto para los jóvenes, 4 presidentes que no se endeudaron y pagaron deuda. Y uno solo dejó superávit. El primero que dejó superávit, Perón. El segundo, Ilía, pagó deuda y el mismo Partido Radical le hizo el golpe de Estado. ¿Sí? El otro fue Néstor Kirchner, pagó al fondo, casi le paga todo el Club de París y le empezó a pagar a los bonistas que hoy están manejando la economía, ¿sí? Porque BlackRock dio la orden que privaticen YPF, Banco Nación y Aerolínea Argentina, porque eso van a invertir. Estas son las primeras 3 que se van a privatizar, contador, a través de esta ley ómnibus. Lo que es YPF es más compleja, claro, porque está muy protegida. Se habría dado marcha atrás la privatización de YPF. Está descartada, aparentemente está descartada. Legalmente no es fácil, tenés que tener 2/3 partes de los cámaras. Claro. Y aparte tiene una acción de oro que no es fácil que se desprende del Estado Nacional, que sí lo hizo Menem. Se desprendió y la pudieron privatizar, pero tenían la mayoría en el Congreso. Ahora está más difícil, no van a lograr las dos, pero es la única. Banco Nación, superávit impresionante, el banco más poderoso de la Argentina, con un superávit, el mayor de la Argentina en el año 2023, la van a privatizar. Ahora dicen que el Nación también queda. El Banco Nación aumentó los salarios, es decir, le mejoró el sueldo a todos los empleados. ¿Por qué? Porque lo podía hacer. Entonces uno dice, ¿por qué? Aerolínea, una de las mejores empresas, no lo digo yo, lo dicen los especialistas de aerolínea, en cuanto a cumplimiento, horario, cambiaron todos los aviones, tienen casi todos aviones nuevos, no han tenido accidentes, es decir, una de las mejores, la superó a Gol, a TAM, empresas fuertísimas de Brasil. Bueno, ¿por qué la quieren privatizar? Si eso nos da beneficio, porque uno podía viajar, los jubilados tenían descuento, los enfermos que tenían algo grave podían tener un descuento, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Van a dejar de ir a algunas provincias porque en algunas provincias no les daba mucha rentabilidad, pero un avión tiene que llegar. Por ejemplo, a Santa Rosa.
Santa Rosa del Conlar, el aeropuerto de Santa Rosa del Conlar, y va a empezar a tener menos frecuencia, porque a lo mejor no tiene, ¿me entienden?, la rentabilidad que pueden tener en otros lugares, como la ciudad de Córdoba. No hay demanda. Bueno, entonces eso es... Y me decía un chico el otro día, sí, bueno, pero yo no tomo aviones. ¿Cómo le han lavado el cerebro? Hoy leí en Nación, lo vimos, que hablaban que la culpa de esto son los kirchneristas. Es algo terrible lo que logran. Y bueno, un dato, ¿por qué estamos en recesión también? Dicen que todavía tienen que seguir incrementando el impuesto a las naftas. Dicen que faltan, escuchen esto, 630% tienen que incrementar el impuesto a las naftas. 600 de acá a mayo. 30%. O sea que ya te estoy anunciando, a vos empleado público, a vos maestro, a vos que estás usando el auto para ir a trabajar, que van a seguir los aumentos del combustible sin sentido porque nosotros somos dueños del petróleo. Te aclaro esto y ahora vamos a la otra información. El barril de petróleo enero del año pasado, el crudo que sacan para hacer nafta, que lo saca el Estado Nacional, y pagaba $35 el barril criollo. El más barato de Sudamérica y uno de los más baratos del mundo. ¿Para qué? Para tener combustible barato, porque nosotros tenemos petróleo. Alemania, Francia no tienen petróleo, tienen que comprarlo. Y sí, ellos pueden, y lo subsidian. Por eso lo mantienen a €1 o a $1, porque lo tienen que subsidiar. Hoy que tienen el conflicto con Ucrania y que los rusos no le están entregando petróleo barato, tienen que pagarlo. Y lo vieron en Bélgica, en Alemania, las protestas que han hecho por haber aumentado el combustible. Francia y Bélgica casi paralizados por los por el tema del combustible. Nosotros, dueños del combustible. Es uno. Además piden subsidios para el campo también. Y le termino esto. ¿Cuánto está el barril hoy crudo? 35, igual que el año pasado. Y yo te pregunto a vos, policía, a vos, maestro, que votaste a estas autoridades, tanto a nivel nacional, ¿por qué te aumentan el combustible? Porque ahora Shell, por eso se reunió Milei con Máxima Zorrilleta cuando fue a Davos, para negociar que Shell maneje los precios. Fortuna están ganando, fortuna a costa tuya, y ahora empezamos a exportar crudo. Es decir, no tenemos autoabastecimiento. ¿Y qué te estoy diciendo con esto? Que va a seguir aumentando la nafta. Y te hago un ejemplo. En Japón, Alemania, cuando aumenta el combustible, que no aumenta en esas proporciones, pero te aumenta el 1% o el 2%, no hay ningún bien que después en las góndolas o en los negocios no haya aumentado el 1%. Quiere decir que el insumo más importante del mundo en estos momentos es el petróleo. ¿Sí? Y después sigue el gas y todo lo que es electricidad. Entonces, o sea, si ahora con el próximo aumento del combustible, que usted nos plantea que va a ser fuerte, vamos a tener que acomodarnos y ajustarnos a un nuevo aumento del transporte público, a un nuevo aumento del azúcar, todos los alimentos. Yo lo que veo en este gobierno nacional de Javier Milei, ellos dicen hay que hacer un sinceramiento de precios. Ese sinceramiento de precios no es más ni menos que aumentar todo, absolutamente todo. Y no hay ninguna otra medida económica, todo excepto los salarios. No hay ninguna otra medida económica que diga, este es el plan económico que tiene el gobierno. No tienen nada. Es solo desregularizar todo, liberar los precios y que cada uno cobra lo que quiera. Bueno, usted lo acaba de decir. Tanto a nivel nacional, provincial y todos los otros, siguiendo para abajo, municipales, se han perdido, según los especialistas y yo, la visión macroeconómica. Están en la minuciosidad, están en el tema del combustible, están haciendo las diferencias ahí, pero se olvidan de que la principal variable para desarrollar un país, lo hicieron en Alemania, Japón, en toda Europa, en todos los países desarrollados, el consumo. ¿Cuál es la segunda variable? La inversión productiva. Pero primero está el consumo, porque el kiosquero o el almacenero le va a exigir a una pyme que le traiga mejores productos, mejor calidad. Entonces ahí viene la inversión productiva, que el año pasado le dieron a muchísimas pymes y se desarrollaban las pymes y había trabajo. Claro. ¿Cuál es la otra variable que nosotros estamos viendo hoy que la están destruyendo? La desocupación. Tuvimos 6.8 en el noviembre del año pasado y ya hoy ya está tocando el 10%. ¿Sí? Entonces uno dice, está bien eso, sí. Abrieron la importación, miles de fábricas como en la época de Macri van a empezar a cerrar. Y ahí se ajusta más la recesión que estamos hablando. Entonces todas estas medidas que vos acabas de decir
no tienen la visión macroeconómica. Contador, para ir cerrando, ¿inflación de este mes? Bueno, la inflación de este mes la da Cavallo. Cavallo dijo que lo que ha hecho este gobierno es impresionante, el avance económico que ha hecho. Por supuesto, para los fondos buitres ha sido excelente. Claro, pero para nuestro país excelente. No. Pero para vos, jubilado, que hasta marzo no vas a tener ningún aumento, y te estoy diciendo que va a seguir subiendo la nafta, y te expliqué que si la nafta sube el 10%, nada está por debajo. Si la nafta subió el 100% en diciembre, vos no podés haber tenido una inflación del 25%. Claro. ¿Quién la puso? Los primeros días de enero, Cavallo con una videollamada dijo que la inflación iba a andar alrededor del 25%. ¡Oh! ¡Qué casualidad! ¿Cuánto fue la inflación? Según ellos, el 25%. Yo te pregunto a vos, jubilado, ¿te fue el 25% cuando los remedios te aumentaron el 150%, cuando la nafta y todo te aumentó el 100%? No hay nada que no haya aumentado el 100%. Y una información terrible, hablando de los jubilados, la Cámara Farmacéutica dice que se han dejado de consumir remedios vitales para el corazón, para el cerebro, y eso es malo. ¿Por qué? Porque empieza a enfermarse la gente porque no le alcanza para comprar remedios. Le dijeron que le iban a dar un bono ahora a los jubilados del 55. Un bono, no un aumento. Eso es este mes de febrero. Pero lo de la mínima, y nada después, más. por supuesto, lo que cobran 100.000. Entonces digo yo, ¿cómo puede hacer vivir una persona que le han aumentado el alquiler? Los alquileres van a seguir subiendo, la nafta va a seguir subiendo, todo va a seguir subiendo, y se estima que hasta mayo el 630% de los impuestos de la combustible van a subir. Ahora yo te pregunto, ¿es necesario eso? No. Están en un proceso de recaudatorio, estamos exportando petróleo ahora, han abierto la importación. Lamentablemente, como le acertamos el año pasado, todas estas medidas lamentablemente no nos van a mejorar la situación, te lo tengo que decir con un dolor en el alma, y a partir de marzo sí entramos en esta inflación. ¿Qué es esta inflación? Es inflación y a su vez recesión, porque los negocios cierran, pero los tarifazos te llegan. Lo que va a llegar de luz y de combustible en marzo va a ser terrible, porque te aumentan el 100% la luz. Claro. ¿Entienden? Claro. Entonces no hay ninguna medida. Entonces cuando yo veo anoche los pobres contra los pobres, los policías contra jubilados, que están tratando de salvarse, lo ven hoy los principales diarios que bajan, que los hacen repetir como lore a muchas personas. El problema es el kirchnerismo, la izquierda, los planeros. No, señores, están aplicando medidas que no responden a la macroeconomía aquí ni en ninguna parte del mundo. Todo lo que están haciendo benefician a la oligarquía porteña, a los más ricos del país, y a vos, policía, a vos, maestro. Cada mes vas a perder más poder adquisitivo, te va a alcanzar menos. Una primicia, siempre cerramos con primicia. Van a entrar ahora 4.700 millones de dólares del Fondo Monetario. El Fondo Monetario no vino más. Ganó Milei, no vino más, está todo bien. ¿Por qué? Porque están ajustando. ¿Qué quieren ellos? Una deuda eterna. Estamos debiéndole hoy al fondo 150.000 millones de dólares porque Caputo nos endeudó en el año 2018 con 55.000 millones de dólares. Ahora nos van a endeudar más. Entra esa plata, van a fugar, no va a ir a los jubilados. Pero esa plata que entra, la mitad, más de la mitad, es para pagar la deuda. Y el resto se lo van a fumar. Se lo van a fugar. Y apenas fugue esa plata, Caputo, primicia, renuncia. ¿Sí? Atención. Renuncia porque ya lo ha hecho. Ellos entran a hacer, son financieros. Claro. Es decir, mueven las cuevas. Y hoy el dólar lo tienen quietito para que decirle a la gente, no, está todo bien. Cuando renuncie Caputo, se va a disparar el dólar blue, porque va a empezar a manejar de nuevo las cuevas. El dólar blue los manejan los narcos, necesitan blanquearlo urgente, y va a empezar a dispararse el dólar blue, y la gente se acelera con ese tema. Entonces yo te digo, vienen épocas muy, muy jodidas, muy complicadas. Lo digo con el dolor del alma porque yo vivo de la parte privada. Yo no me beneficio de la política, y todo esto yo no estoy ni a favor de River ni a favor de Boca. Estoy a favor del jubilado, del empleado público, porque son los que mueven la economía. Hoy vos no le pagás el sueldo, todos los negocios del centro no venden. Y esos empleados de esos negocios no cobran tampoco los aumentos, o los que está pidiendo el comercio, o los están pidiendo las farmacias. Entonces ahí se hace un efecto dominó, que empiezan a morir todos los más débiles. Bien. ¿Y quiénes se benefician? Los más ricos. La última y cortita. Por favor.
¿Qué está pasando en la provincia? Bueno, lo estamos viendo igual que Nación. Vuelvo a decir, tenemos una visión microeconómica, estamos con cosas muy pequeñas, pero pararon la obra pública. Pregunto, 3 cosas que nunca se hicieron en los últimos 40 años, desde el 83 a la actualidad. En el año 2001 se aplicaron medidas macroeconómicas para no bajar el consumo. En el COVID se aplicaron medidas macroeconómicas para que no baje el consumo. Hoy no estamos ni parecido al COVID, ni siquiera parecido al 2001. Pero vamos a ir a un 2001 peor porque vamos a tener inflación. ¿Qué está pasando? No tienen esa visión. Un alumno de segundo año de ciencia económica ya sabe que las principales variables macroeconómicas para un gobierno provincial, nacional o municipal son las variables consumo, inversión productiva, y el gasto del gobierno es donde más se tiene que ver, porque las externalidades donde no está llegando el mercado porque se paró, tiene que inyectar dinero. Lo hicieron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses, los italianos. Está probado eso. Las medidas keynesianas manejan la demanda agregada y acá no la están viendo. Y todas las medidas microeconómicas que están tomando no van a tener resultados positivos. Pero usted está en contra del gobierno. No, te estoy diciendo las leyes económicas que se han probado mundialmente desde Wall Street, del 30 a la actualidad, y hoy tenemos un presidente que habla de medidas neoclásicas de antes del 2030. Lo nombra Menger, lo nombra a... Muy bien, contador, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Sí? Muchas gracias como siempre, que tenga una buena jornada. Se acabó el tiempo. Lo único que quiero cerrar. Pero hace 4 preguntas que me dice la última y sigue hablando media hora más. Tenemos que cerrar, no hay más tiempo. Bueno, contador, que tenga buena jornada. Hasta la próxima. La próxima lo esperamos para hablar de San Luis. Y no me respondió de porque San claro, Luis. se divaga. Se están pagando los sueldos. Escúcheme, no divague. No divague. Hay paralización. Vamos a San Luis. Claro, entró la coparticipación. Dicen que es menos. Bueno, para todas las provincias ha sido menos, en realidad. Es muy posible porque Milei no quiere coparticipar demasiado los impuestos. Se están pagando los sueldos en cuota. Hay una cantidad impresionante de despidos. Eso también ocurre en el municipio capitalino, donde nosotros vivimos. ¿A dónde vamos? Vuelvo a repetir. 48.000 millones entraron. Vuelvo a repetir brevemente. Todas esas medidas son microeconómicas, no van a arreglar la economía provincial ni siquiera a nivel nacional. Y cierro con decir 2 cosas. Hubo 2 provincias que dieron aumento a los empleos públicos y no pararon la obra pública. 2 provincias, Buenos Aires y Formosa. Cierro con eso. Si no hacemos esos movimientos de gasto de gobierno, empezar con la obra pública full y a empezar a dar aumento de los empleados, no vamos a mejorar la economía. Eso lo dicen desde 1930 todos los grandes economistas y todos los países desarrollados. Muchísimas gracias y nos vemos. Me gusta ese machetito, cuídelo. Gracias, contador, hasta la próxima. Un placer como siempre. 10 de la mañana, 32 minutos. Dale, que nos vamos.